Ingreso me genera la maquinaria. Se combina con otras maquinarias, con el edificio, y acá. Entonces viene un concepto donde se agrupan bienes de uso. Se agrupan los bienes de uso. ¿Y cómo se agrupan? En actividades generadoras de flujo de efectivo. Y dentro de esas actividades pueden haber unidades generadoras de flujo de efectivo. Y la norma lo define, que son actividades generadoras de flujo de efectivo y que son unidades generadoras de flujo de efectivo. Entonces un lío más o menos. ¿Sí? Y ustedes me van a preguntar, profe, pero podemos hacer el análisis que hacíamos en financiera. ¿Se acuerdan cuando ustedes analizaban el valor de la empresa? ¿Sí? Entonces ustedes, ¿qué hacían para determinar el valor de una empresa? Era un proyecto de inversión. Entonces proyectaban los ingresos futuros, iban restando todos los gastos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Y determinaban un flujo neto de fondos. Y ese flujo neto de fondos lo descontaban con una tasa, que por lo general era el costo promedio de capital, costo promedio ponderado de capital. ¿Sí? Esa visión es global, porque ustedes están teniendo ahí en cuenta los flujos de ingresos de la empresa, de toda la empresa en sí. ¿Sí? Entonces, la norma, hay situaciones que te plantea Gonzalo, vos podés tener en cuenta ese análisis que hace el finanzas. ¿Sí? Y tener una visión global de la empresa y no separarla en lo que son actividades generadoras de flujo de efectivo y en unidades generadoras de efectivo. ¿Estamos de acuerdo? Para que entiendan lo que dice la NOA, porque es cortito lo que dice la NOA en materia de valor temporal. Pero eso lo tienen que saber para el final. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, mi alumno? Entonces, actividad es todo lo que genera la empresa y unidad lo que específicamente generaría ese bien. No, está la empresa, toda la empresa en sí. A su vez la empresa se puede segregar en actividades generadoras de efectivo y a su vez esa actividad en unidades generadoras de efectivo. Muy bien, mi alumno. Terminamos con el modelo de costo. Ahora nos vamos al modelo de revaluación. Vamos al caso práctico, el 23. Bueno, este modelo de revaluación lo vemos. Vamos a abrir el práctico, después de este. Bueno, el modelo de revaluación implica, así como nosotros revaluamos los bienes de cambio, recuerden que nosotros lo podemos medir los bienes de cambio a costo histórico o valor corriente. ¿Sí? Y acá es exactamente lo mismo. Es darle a los bienes de uso un valor corriente. ¿Sí? ¿Qué valor corriente? El valor razonable. Entonces, cuando nosotros, ¿se acuerdan que medíamos los bienes de cambio? En ese triángulo cuantitativo, medición primaria, por ejemplo, era costo de reposición. Valor límite, menor. Por los dos me quedaba por el menor. Supongamos que el costo de reposición era 1200, el veneno era 1300, me quedaba con 1200. ¿Sí? Medición seleccionada 1200. Valor registrado de los bienes de cambio 1000. Por lo tanto, había un resultado por carencia de 200 pesos. ¿Estamos de acuerdo? Y eso iba aplicado al resultado. Ahora, la pregunta:
nosotros vamos a tener el bien de uso, le vamos a asignar una medición primaria que va a ser el valor razonable. Eso lo vamos a dejar para el último, cómo se determina el valor razonable. Ahora hay un dato, yo les digo el valor razonable de tantos pesos. ¿Sí? Y para el último lo vamos a dejar la comprensión de lo que es valor razonable. ¿Sí? Entonces, medición primaria, valor razonable, 1.200 pesos. Vamos a calcular medición secundaria, supongamos que el BNR 1300 me quedo con valor razonable, 1200 pesos. Medición seleccionada. Valor registrado del bien de uso, 1000. Por lo tanto, tendría que un resultado por tenencia al parecer. ¿Sí o no? Pero las normas contables en Argentina sacó el concepto de lo que son resultados diferidos. Entonces dice, eso no es un resultado por tenencia, sino es un resultado diferido. ¿Cómo lo llamamos acá en Argentina? Saldo por revaluación. ¿Sí? La cuenta. Ustedes lo pueden llamar resultado diferido, o sea, pero en la práctica contable siempre lo van a encontrar en la empresa cotiza en la bolsa, saldo por revaluación. ¿Sí? ¿Cómo lo llaman las MIP? Superávit por revaluación. ¿Sí? El saldo por revaluación acá en Argentina es una partida, entonces, ¿es el resultado? No. ¿De qué rubro? Del patrimonio. ¿Estamos de acuerdo con mis alumnos? Pero vienen las NIF, y para las NIF, ese superávit por revaluación, ¿es resultado? Sí. ¿En qué parte va? En el otro resultado integral. ¿Se acuerdan? Que teníamos esos resultados, cuando vimos presentación, y yo le dije que para la NIF presentaba los resultados limpios y los resultados sucios. Dentro de esos resultados sucios estaban los resultados diferidos. ¿Sí? Y en este caso sería el superávit por revaluación. ¿Estamos de acuerdo, mi alumno? ¿Qué opinión tienen al respecto? Porque ahí viene un concepto importante que a veces pedimos, yo les... A ver si... Vienen las normas contables profesionales argentinas, ¿sí? Y dicen que el saldo por revaluación es una partida del patrimonio neto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, si hacemos el gráfico del patrimonio neto, del estado de situación patrimonial, dentro del patrimonio neto, nosotros acá tenemos lo que son aporte de los propietarios y resultado acumulado. Y dentro de esos resultados acumulados aparecen los saldos por revaluación en una columnita. ¿Sí? Porque en resultado acumulado tenemos, ¿se acuerdan que teníamos nosotros los resultados no asignados, las ganancias reservadas? Y una columnita, saldo por revaluación. ¿Sí? Y la NIF, y la norma argentina, dice que en el estado de resultado, sin movimiento. O sea, no lo representamos el saldo por revaluación. ¿Sí? En cambio vienen las normas internacionales. Vienen las NIF. Y la NIF dice, Gonzalo, vos vas a tener el estado de situación patrimonial, activo, pasivo, patrimonio neto, y vas a tener el aporte de los propietarios, vas a tener los resultados acumulados, y acá vas a tener lo que se llama el ORI, en una columnita. Yo les mostré y después les pego ahí en el Excel el mismo balance que tenían en la unidad 3 de presentación. ¿Sí? Hay una columnita en el estado de evolución patrimonial neto, ORI. ¿Sí? Y en el estado de resultado, vos vas a tener todos los resultados, los limpios, los que surgen de transacciones, y luego vienen los bonos.
Y en eso ORI van a estar los superávit por revaluación, que es el nombre de la cuenta que le dan ellos, ¿sí? Que encontramos en las empresas que cotizan en bolsa. ¿Sí? Entonces ustedes ven que son dos formas, dos miradas, dos perspectivas distintas. ¿Sí? Entonces viene la relación con el marco conceptual, la relación de causalidad. Vamos a ver el concepto de ingreso, de la perspectiva de la norma argentina y de la perspectiva de la MIR. Viene la norma argentina y dice que ingreso o ganancia son aumento del patrimonio neto. Los ingresos relacionados con la actividad principal, la ganancia con la actividad secundaria. La MIR dice que ingresos son los aumentos del patrimonio neto. No hace la distinción con ganancia. Entonces pueden provenir de la actividad principal o secundaria. ¿Sí? Muy bien. Entonces, bien, cuando yo hago esa revaluación, entonces el activo aumenta. ¿Sí? ¿Contra qué? Contra patrimonio neto, uso o no. Entonces, si yo digo, todo aumento del patrimonio neto es un ingreso o ganancia, ese saldo por revaluación, ¿qué tendría que ser? ¿Qué tendría que ser? Conceptualmente hablando. ¿Ah? Resultado. Tendría que ser resultado. ¿Sí? Cajal siempre lo criticaba y decía, todo aumento del patrimonio neto es resultado. Entonces él estaba en contra totalmente de que sea saldo por revaluación, sea una partida del patrimonio neto. Tendría que ser resultado para él. ¿Sí? El ejercicio. Ahora, ¿y qué pasa? Si supongamos que yo tengo, se constituye una sociedad y lo único que se incorpora es un terreno. Se incorpora un terreno y este se incorpora por 1.000 pesos a capital. Llega el cierre del ejercicio, entonces ustedes ven acá que el patrimonio neto inicial va a ser 1.000 pesos. ¿Sí o no? Llega el cierre del ejercicio y yo lo revalúo al terreno. Y le digo, bueno, lo voy a revaluar porque el terreno, el valor razonable es 2.000. Entonces, ¿qué haciendo hago? Terreno A, le pongamos resultado diferido, o saldo por revaluación, lo que ustedes quieran, 1.000. ¿Sí? ¿Cuánto va a ser el patrimonio neto al cierre? ¿Ah? 2.000. Sería 2.000. Sí, porque el patrimonio neto al cierre, el activo aumenta por 1.000, tengo activo por 2.000, patrimonio neto va a ser por 2.000. ¿Sí? Entonces, por diferencia patrimonial, el resultado conceptualmente se determina por dos métodos: por diferencia patrimonial y por el estado de resultado. Por diferencia patrimonial, ¿cuánto es? Y es 1.000. Patrimonio neto al cierre, 2.000. Patrimonio neto al inicio, 1.000. Voy al estado de resultado. ¿Qué va a decir el estado de resultado? Cero. En Argentina. Sí, 1.000, pero decir Cero. Cero. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces la NIF dice, no, yo tengo en cuenta ese concepto, entonces tiene que ser resultado. Pero lo vamos a poner como otro resultado integral en el estado de resultado. Entonces, por diferencia patrimonial, acá va a ser resultado 1.000 para la NIF, y en el estado de resultado van a mostrar 1.000, como hoy. ¿Lo ven? Bien. Pero esa es la perspectiva contable. Ahora vamos a ver qué piensan ustedes, cuál está bien y cuál está mal. ¿Está mal lo que estamos haciendo nosotros? Sí, entendieron. Para mí no estaríamos tan errados en no considerarlo como resultado. ¿Ah? Para mí no estaríamos errados al no considerarlo a este resultado como a esta regulación como un resultado, digamos, porque cuando nosotros vamos a hacer lo que es la distribución de dividendos, distribuimos dividendos que son líquidos y realizables. Y
lograría este resultado formando parte de esa distribución de dividendos. Pero cuando en realidad no tenemos ese resultado, pues para mí no iría por ese camino. Muy bien. Muy bien. ¿Por qué más también hay un tema, así como decir eso, Ajá, también. que en la parte impositiva pasa? Por ejemplo, Arca llega a ver que vos tenés un resultado por 1.000 pesos y te va a decir, bueno, pagame un impuesto sobre eso y voy a decir, pero si esos 1.000 pesos son... Todavía no están que realizados. O sea, yo no tengo la certeza ni lo dispongo de esos libros, Bueno. como cuando hago las operaciones. Ahora, lo relacionemos eso, los dos tienen razón, ¿sí? Lo relacionemos eso con uno de los prácticos que le di, paradigma de la NIF y paradigma de la norma argentina. ¿Cuál era el paradigma de la NIF? Una de las cosas más importantes que yo resaltaba en el cuadrito, cuando le hice hacer un cuadrito, ¿se acuerdan? Un cuadro que decía, no sabíamos cómo explicar este cuadro. Bueno, era uno de esos paradigmas. La perspectiva de la NIF que tomaban y la perspectiva de la norma argentina que tomaban. A la hora de elaborar estados contables. Ah. Muy bien, muy bien. Muy bien, teníamos dos perspectivas. Las NIF tenían en cuenta la perspectiva, ¿cuál? ¿La de la entidad o la del propietario? Muy bien, entidad. Y nosotros acá en Argentina nos acercamos a la del propietario. Muy bien. ¿Sí? Entonces, si ustedes ven, nosotros si propietario es mirar a la empresa, ¿sí? Porque los propietarios están acá. Entonces los propietarios la miran desde este lado. ¿Sí? Entonces, para los propietarios, ¿sí? ¿Es un resultado eso? Pues sí. Si estábamos hablando que Cajal Dixie hablaba del capital financiero, porque la perspectiva de los propietarios, yo digo capital financiero, perspectiva de los propietarios o perspectiva de la entidad. Y teníamos por otro lado el capital operativo, que era ganancia, ¿o no? El capital financiero, ¿qué tenía en cuenta? ¿La perspectiva del propietario o de la entidad? Si yo le digo, chicos, el resultado, todo aumento del patrimonio neto que no provenga ni de aporte ni de retiro. ¿Qué tiene en cuenta? El concepto de qué? De propietario o de entidad. Si todo lo que no es retiro, todo lo que no es aporte, es resultado positivo. Todo lo que no es retiro es resultado negativo. Que sea disminución del patrimonio neto, que sea aumento del patrimonio neto. El capital financiero es una perspectiva del propietario. ¿Sí o no? Por eso nosotros, las normas, tanto las NIF como las NIF, dice que tenemos que seleccionar cuál va a ser el capital financiero o el operativo, según la utilidad del usuario. ¿Sí o no? ¿Sí? En cambio, las normas argentinas adoptan la perspectiva del capital financiero. ¿Sí o no? Acá en Argentina. ¿Sí? Entonces, si yo digo, de la perspectiva del propietario, el resultado y si le estoy diciendo que Todo el patrimonio es resultado. todo el concepto, chicos, la definición te está diciendo todo aumento del patrimonio neto que no provenga de aporte es resultado para el propietario. ¿Sí o no? El propietario. Muy bien. Pero acá me están diciendo, ¿sí? Entonces, ¿qué viene? Porque AFIP lo ve desde acá también. AFIP está acá. ¿Sí? Entonces AFIP está acá y ella ve que es el resultado. ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces tienen
acá AFIP va a querer cobrar más, como dicen ustedes. ¿Sí? O sea, a nosotros no nos conviene. ¿Sí? Entonces el propietario tiene en cuenta eso también. ¿Sí o no? Pero nosotros decimos, desde la perspectiva del propietario es resultado. ¿Sí? Es resultado. Porque la empresa puede pedir un préstamo y paga los dividendos de ese resultado. ¿O no? ¿Sí? Pero hay un problema en el futuro. ¿La empresa va a poder pagar el préstamo? Pero es por lo que me están diciendo acá, se va a descapitalizar la empresa, porque estoy repartiendo resultados que no son líquidos ni realizados. Entonces las NIF tienen en cuenta la mirada de acá, de la empresa. ¿Sí? Porque ustedes ven, de la perspectiva de la empresa, eso no son resultados. ¿Sí? Perdón, la norma argentina tienen en cuenta acá, es como que están distintos las NIF, tienen en cuenta la perspectiva de la entidad, no la del propietario. ¿Sí? Porque de la perspectiva de la entidad, si yo reparto eso como dividendo, la empresa se descapitaliza. ¿Entienden, chicos? ¿Sí? Entonces hay una contradicción acá. Por eso yo lo entendí a Carcal. Carcal tiene razón, porque nuestras normas están direccionadas a la teoría de los propietarios. Entonces todo aumento del patrimonio neto es resultado, no lo podemos negar. Pero en esta cuestión, ¿sí?, las normas contables tuvieron en cuenta la teoría de la entidad. Lo ven desde la perspectiva de la entidad. Porque si son resultados, la empresa va a querer distribuir. El propietario va a querer que se distribuyan como dividendos. Y estaría mal. Va a morir la empresa. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, hay una contradicción, una mirada crítica desde la perspectiva de las normas contables. ¿Sí? Ojo con eso, quiero que lo entiendan bien para el parcial, ¿no? Porque el parcial ahora va a ser corto. Entonces, ¿qué va a hacer? Múltiple choice, lo práctico cortito, ¿sí?, para pensar, porque tienen que saber bien expresar, ¿sí?, como veíamos lo práctico el otro día, así, para hacer. Si ustedes están enfocados, si no comprenden lo práctico, pues ahí mal en el parcial. Entonces van a ser prácticos cortitos. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y van a hacer preguntas de verdadero o falso. Perspectiva de la entidad, perspectiva del propietario, relacionando. ¿Sí? Entonces, le voy a pedir un breve fundamento, porque si contesta mal, voy a ver por qué contestaron mal. Pero en principio van a hacer preguntas así. ¿Sí? Entonces yo le digo, ¿sí?, teniendo en cuenta que los saldos por revaluación, ¿sí?, es una partida del patrimonio neto, esa perspectiva para la norma argentina es porque adoptaron la perspectiva de los propietarios. ¿Verdadero o falso? ¿Ah? Falso. Porque adoptaron la perspectiva de la entidad. Es lo mismo que le pregunte de la perspectiva de la NIF, ¿o no? ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, así van a ser las preguntas del parcial. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, sabiendo esto, ahora vamos a revaluar, vamos a ver cómo se revalúa. Este es un parcial, que lo dice práctico, para que vean cómo le damos los valores. ¿Sí? Viene, yo siempre le daba ¿alguien puede leer? ¿Alguien puede leer el ¿puede leer? ¿Sí? ¿Denunciado? Objetivos a realizar. Comprender y aplicar los requerimientos normativos de la RT número 54, NIF número 16, respecto del modelo de revaluación de los bienes de uso. Comparar críticamente el enfoque de la RT número 54 y de la NIF número 16 en relación con el tratamiento de los resultados diferidos, reconociendo similitudes, diferencias y efectos en la información contable. Desarrollar habilidades argumentativas comunicacionales mediante la elaboración de una postura fundamentada sobre los enfoques normativos. Consigna. Umeñita S.A. es una empresa dedicada
Durante el ejercicio económico 2024, la entidad realizó inversiones estratégicas en bienes de uso para expandir su capacidad productiva. El 17 de febrero de 2024, la entidad adquiere un inmueble destinado a local comercial por 222 millones de contado efectivo. Se estima razonablemente que el 80% corresponde al edificio y el 20% al terreno. Se determinó una vida útil de 50 años para el edificio y el método de depreciación es año de alta completa. El 5 de marzo del 2024, la entidad adquiere una máquina industrial por 20 millones de contado. La vida útil estimada es de 10 años y el método de depreciación es lineal, año de alta completa. Al 31 de diciembre del 2024, fecha de cierre de ejercicio, la gerencia establece como política contable aplicar el método de reevaluación para las dos clases de bienes de uso, inmueble y maquinaria, ya que los valores de mercado difieren significativamente de los valores contables y se cumplen las condiciones establecidas por la normativa contable profesional para la aplicación de dicho método. De esa manera, la entidad ha contratado un perito tasador para evaluar la maquinaria y una inmobiliaria para realizar una tasación del inmueble. De ello surge la siguiente información. La inmobiliaria informa que el 31 de diciembre del 2024 el valor de mercado del inmueble, terreno más edificio, es de 436.896.000 pesos. El perito tasador independiente determinó al 31 de diciembre del 2024 el valor de mercado de la maquinaria en 27 millones. Supuesto: no existe un contexto inflacionario y por lo tanto no se realiza el ajuste por inflación contable. Como profesional contable de la Jujeñita S.A. se le solicita: primero, aplicar el método de revaluación al cierre del ejercicio, suponiendo que la empresa reconoció los bienes de uso y la depreciación del ejercicio de los bienes al 31 del 12 de 2024. Registrar contablemente según lo establecido en la RT número 54. Hasta ahí, veamos un poco. ¿Sí? Bueno. Este caso, ¿qué pasaba? Yo le daba el caso de la maquinaria el año anterior. Le daba en el parcial el caso de los inmuebles. El inmueble, lo único que tenía la diferencia era separar. Era 80% edificio y el 20% terreno. Y después se revaluaba exactamente lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Pero todo lo hacía mal. ¿Verdad? Bueno, ahora se lo puse en el práctico. Y ahora le voy a dar otro más fácil. Ojalá lo haga. ¿Sí? No hay otro más difícil que inmueble. ¿Sí? Bueno, entonces le doy como dato. Estos son los asientos contables. Ven que ustedes, acá tenemos caja. Nosotros abonamos los 222.000 pesos el 17 de enero. Y el 80% edificio, que serían 177.600.000. Y el 20% es terreno, 44.400.000. ¿Estamos de acuerdo? El 5 de marzo compramos la maquinaria a 20 millones y el 31 de diciembre depreciamos. ¿Sí? Como hacíamos, los 177.600.000 del edificio lo dividimos por 50 años, que es el primer año. Entonces tenemos ahí un año de depreciación, 3.552.000. La maquinaria, ¿sí?, tiene una vida útil de 10 años. ¿Sí? Por lo tanto, los 20 millones dividido 10 son 2 millones. Entonces hacemos depreciación de edificio, depreciación de maquinaria, a depreciación acumulada del edificio. ¿Sí? Llega el cierre del ejercicio y tenemos que aplicar el modelo de revaluación. Primero, el primer paso para aplicar el modelo es depreciar. ¿Estamos de acuerdo? Ven que lo que yo hoy le doy de dato, porque teníamos por el tiempo que tenemos, ¿sí?, en el futuro puede ser que no sea un dato. Entonces ustedes tengan cuidado que lo primero que hago es depreciar el bien. Tenerlo en las condiciones que está el bien al cierre del ejercicio. Porque ya van a ver que el valor razonable es un valor en un momento determinado, que considera las condiciones que tiene el bien a un momento determinado. Por lo tanto,
tanto, tengo que compararlo con un valor homogéneo, que sea un costo histórico que tenga en cuenta las condiciones del bien al momento ese que estoy midiendo. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces, ojo con eso. ¿Sí? Muy bien. Entonces acá tenemos que hacer una planillita. Vamos con la maquinaria primero. Vamos a colocar valor contable, valor revaluado y diferencia. ¿Sí? ¿Ven que hacemos esta planillita? Entonces nosotros tenemos, es como que tenemos bienes de cambio y hacíamos costo histórico y costo de reposición. Comparamos y obteníamos el resultado por tenencia. El problema es que en los bienes de uso tenemos depreciación acumulada y tenemos el valor de origen, dos componentes. ¿Sí? Por eso hacemos la misma planillita, nada más, sí, separadito. ¿Sí? Entonces, valor contable. ¿Cuánto es el valor de origen de la maquinaria? Y acá tenemos 20 millones. Menos. ¿Cuánto es la depreciación acumulada de la máquina? 2 millones. Hacemos sumatoria. Valor neto resultante al cierre, 18 millones. ¿Estamos de acuerdo? Hasta ahí está 18 millones. Ahora, y yo le doy como dato, acá en el enunciado, que el valor razonable en las condiciones que está la maquinaria, ¿sí?, es de 27 millones. Entonces, esos 27 millones, si yo le digo así como está la máquina, vale 27 millones. Le preguntaba un segundo. ¿Es valor de origen revaluado? ¿Es depreciación acumulada revaluada? ¿O es valor neto resultante revaluado? Valor neto resultante revaluado. Muy bien. Entonces ponemos 27 millones acá. ¿Sí? Y ahí lo puedo comparar. ¿Ven o no? ¿Sí? Muy bien. Ahora yo tengo que determinar. Considerando este 27 millones, tengo que tener en cuenta cuánto es el valor de origen revaluado, cuántos son las depreciaciones revaluadas, considerando ese informe. Entonces lo que se hace, se calcula un coeficiente. Hay muchas formas. Si ustedes hacen regla de 3 simple, la sacaban. ¿Sí? Está el informe DOM, viejo de esencia, que hace con regla de 3 simple. Pero lo que más me gusta a mí es el coeficiente, que para mí es lo más lógico. ¿Sí? ¿Cómo se calculaba este coeficiente? Y era más, siempre valor revaluado dividido valor contable. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, y ven que acá el coeficiente es 1,5. Entonces, ¿qué significa? Que 18.000 por 1,5 me tiene que dar 27.000, ¿o no? 27 millones. ¿Sí? Entonces, para determinar el valor de origen revaluado hago más valor contable, valor de origen contable, por el coeficiente y me da 30 millones. Depreciación acumulada revaluada sería menos 2 millones por el coeficiente y me da menos 3 millones. Entonces, 30 millones menos 3 millones, llego a los 17 millones. ¿Me van siguiendo hasta ahí? Muy bien. Para registrar, tengo que determinar la diferencia. Entonces, hago valor de origen revaluado, que son los 30 millones, menos los 20 millones de valor contable, 10 millones. Depreciación acumulada revaluada, menos depreciación acumulada contable, me da una diferencia de 1 millón. ¿Ven? Porque tengo que aumentar depreciación acumulada de 2 millones a 3 millones. ¿Sí? Hago sumatoria y acá la diferencia me da 9. Y estos 9 tiene que ser igual a 27 menos 18, 9. ¿Ven? El cuadrito tiene que coincidir horizontalmente y verticalmente. Todo lo mismo. Si no, algo está mal. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Y ahora voy a registrar. ¿Qué asiento tengo que hacer? Aumenta, pero maquinaria no. Maquinaria. Aumenta. ¿Por qué valor aumenta maquinaria? Por
10 millones. Muy bien. Y aumenta, ¿qué más? Depreciación acumulada. Maquinaria. ¿Por cuánto? Pongamos menos. Está con signo negativo. Por 1 millón. Y acá viene la diferencia. 10 menos 1 en el AB. ¿Cómo se llama esto? Saldo por evaluación marginal. Ya está. Y esos 9 millones tienen que coincidir con los 9 millones que tengo acá en la parte inferior. Y ya está. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. ¿Y qué pasaba cuando yo iba al parcial y le daba a ustedes el terreno? Traten de hacerlo solo el terreno. A ver. Es lo mismo, la verdad que un paso más que se agrega antes. ¿Quién le dice yo? Sí, pero por eso te pregunté. ¿Listo, mi alumno?
Pero ahora yo dije que hay que medir. Bueno, nosotros teníamos valor contable, el edificio, valor de origen, 177, la depreciación acumulada, tenemos una nada más, los 3 millones, valor neto resultante del edificio, 174, valor de origen del terreno, 44, depreciación siempre 0, pero nada más que la coloco acá, hacemos la sumatoria, el valor neto resultante del terreno son los 44, 174 más los 44.400 nos da el valor neto resultante total. ¿Sí? Y ahí yo le daba como dato 436.896. Que vendría a ser. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces venía el coeficiente. Más valor recuperable dividido valor contable nos da 2. Este es el mismo despacho, daba 2. Y luego multiplico todo este valor de origen por 2 más la depreciación acumulada por 2. A este lo voy a arrastrar ya los subtotales. El terreno por 2. Acá el 0. Y acá voy a arrastrar los subtotales. Entonces ustedes ven 348, 96 millones más 88, 800 nos da los 436, 896. ¿Sí? Y ahora nos queda hacer la diferencia. Valor revaluado en los valores contables. Arrastro. Cero. Y acá voy a arrastrar esta la suma directamente. 144 más 174, llegando 218, 448 millones. Jamás la con diferencia. Esta diferencia. Menos. ¿Sí? Y ahora Es vamos a lo mismo que registrar. se suman los 174 más los 44. Tiene que llegar a los 218. Y ahora registramos edificio, teníamos terreno, depreciación acumulada, edificio,
saldo por revaluación. Lo vamos a separar entre edificio, saldo por revaluación, terreno. Entonces el edificio hay que aumentar por ¿cuánto? Por 177. ¿Ven? El terreno, ¿por cuánto hay que aumentar? Por 44.400. La depreciación acumulada menos, que está con signo negativo, del edificio aumenta por 3.552.000. La diferencia, el saldo por revaluación de edificios son 174 millones. Más el saldo por revaluación de terreno, o 4.400.000. Y esto nos tiene que dar la suma, 222 y 222. ¿Estamos de acuerdo, chicos? Se puso inmobiliaria, se corta, ahí se vino, corregible ahí. El chat, Y el otro sí te has puesto HM y el kilómetro que cae, no, pero la tontera, para cambiarlo al práctico. Entonces acá viene, después de esto, entonces el edificio, ven que para cómo se expone, entonces vamos a la planillita, ven que queda todo a valor revaluado. El edificio queda por 355 millones, el terreno quedaría por 88.800, si no hacen el mayor, le va a dar. La depreciación acumulada del edificio, los 3 millones más, es la revaluada, 7 millones. Maquinaria, queda revaluada en 30. La depreciación acumulada de maquinaria quedaría 3. O sea, quedan, todos los bienes quedarían por este importe. ¿Sí o no? Si ustedes hacen el mayor, porque yo partí de los registros iniciales. ¿Sí? Luego los llevé a todo a valor revaluado. Entonces, si hago los mayores, me tiene que quedar estos valores. ¿Sí? Total de bienes de uso, entonces me queda un importe de 463.896. ¿Sí? Que vendría a ser 436 más 27 millones. Los 463.896. ¿Lo ven? Y para la norma argentina, los saldos por revaluación van el saldo por revaluación de maquinaria, al saldo por revaluación de edificio, al saldo por revaluación de terreno, van al estado de reducción del patrimonio. En el estado de resultado, sin movimiento. ¿Sí o no? Es como que estamos haciendo el estado de situación patrimonial. ¿Sí? ¿Cómo quedaría? ¿Y qué pasa con la NIF? La NIF, el total de bienes de uso queda lo mismo. Entonces hacemos más, arrastramos. Pero en el estado de evolución del patrimonio neto aparece en el oro. Los
los saldos por evaluación, los 227, 448. ¿Sí? ¿Y dónde más aparece el ORI? En otros resultados integrales, estos 227, ustedes ven que los 227, Hay los puestos en el superávit. ¿ah? Hay los puestos de derecho en el superávit. En el total. ¿Cómo se ve? Que no los puestos en otros resultados integrales de cada resultado. No, pero este es el rubro y esta es la partida. Ah, Esto lo voy a poner más chiquita, esta es la partida. ¿Ven? Y este es el rubro. O sea, en el listado de resultados tenemos otros resultados integrales que están desagregados. ¿Verdad? ¿Qué le estaba diciendo? en la BIC 16 va a resultado, mientras que en la RP 54 va a resultado de evolución de patrimonio. Ah, ahí está. Correcto. ¿Sí? Muy bien. Entonces acá, ustedes saben que cuando yo cierro los estados contables, el primer estado contable que tengo que cerrar es el estado de resultados. Entonces cuando yo hago el cierre del registro, supongamos que estoy cerrando los registros. Esto va a ser también 31, 2, 31. ¿Sí? El primer estado que tengo que cerrar es el estado de resultados. Y hacemos el asiento de cierre que se llamaba de refundición. De pérdida y ganancia. ¿Qué se hacía en ese asiento? Muy bien, tenemos que usar, entonces debitamos. Los ingresos. Los debitamos, y van acá. Y acreditamos los gastos. Y en este caso, el saldo por revaluación para las NIF vale todo el resultado, ¿no? Entonces para las NIF yo tendría que poner más, lo voy a pegar a la cuenta esa. Está para acá, superávit por revaluación. Y yo lo voy a tener que debitar para las NIF. Y de acá va a surgir resultado del ejercicio integral para las NIF, ¿no? Entonces, si los ingresos son mayores que los gastos, ¿cómo va a ser el resultado del ejercicio? Positivo. ¿Sí? Si los ingresos son menores que los gastos, hay que evitarlo. Mejor. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? ¿Me van siguiendo hasta ahí? Ahora, si lo queremos hacer más prolijo, ¿qué haríamos? Porque el estado contable de la NIF es como que tiene dos partes. ¿Lo ven o no? Resultado ordinario. ¿Podés agrandar un poquito más? Y por otro lado tienen el ORI. Porque no se llega a ¿Lo ven o no? Por otro lado lo tienen al ORI separado. Entonces yo me imagino, yo nunca llevé presa con I, pero ¿qué podríamos hacer? Yo voy a tener resultado ordinario. Este sería como el final nuestro. Bueno, no, limpio. Limpio. Y por otro lado voy a tener el ORI. ¿Lo ven? Y en el ORI, ahí es
teórico, en el ORI tiene que ir eso. Si yo lo tengo en dos partidas, a la partida el resultado del ejercicio. O sea, yo me imagino cómo llevar la contabilidad para una empresa que lleva NIF. ¿Estamos de acuerdo? ¿Por qué? Porque después, el otro estado contable que hacemos es que esto va a parar ¿a dónde? ¿Qué estado va a parar el resultado del ejercicio? Al estado de evolución del patrimonio. ¿Cómo va a parar? ¿Qué asiento hacer? El resultado del ejercicio, ¿a dónde va a parar el estado de evolución del patrimonio? Al resultado no asignado. ¿Entienden? Al resultado no asignado va a parar. Entonces, ¿qué hago? Si el resultado ordinario es positivo, entonces yo lo debito. Resultado ordinario. Y el ORI es positivo. Acá el nuestro es positivo. Entonces, supongamos que es positivo. Entonces acá yo lo debito. ¿Contra qué partida? Resultado no asignado. Y ahí va a ir por el importe. El resultado ordinario más el ORI. Acá yo le pongo como dato sobre el ORI. Este asiento, ¿cómo se llama? Porque estaba haciendo recién el profe de refundición de las cuentas de derecho natural. Y este que está haciendo ahora, asiento de cierre. Claro, cuando hace el asiento de cierre. Antes lo pasa al resultado no asignado y de ahí va al asiento de cierre, ya con el aumento del resultado no asignado. Y falta uno para el cierre. ¿Cuál es el último? Bien, la cuenta patrimonial. ¿Qué pasa? El activo, el pasivo, la partida del patrimonio neto. El activo, muy bien, se acredita, el pasivo se debita y el patrimonio neto se debita y ahí termina, como dice seguir, o haciendo el cierre. Esto es primera vez. Pregunta de práctica, ¿no? ¿Seguir? Profe, entonces los resultados ordinarios valores era lo que la sumatoria era el resultado de ejercicio integral. Claro, yo lo dividí en dos. Para acá en Argentina vos vas a tener resultado ordinario final. Nada más. Para la Argentina no va a tener que hacer nada de refundición. Claro, no, si hacemos la refundición, nada más que va con el resultado del ejercicio. Va con el resultado del ejercicio. Pero va a ser cero, porque de acuerdo a la operación. Sí, en el caso este va a No ser va a haber cero. asiento de refundición porque no sé ninguna cuenta de resultado. Entonces no tengo ingresos para debitar ni gastos para acreditar. Ni tampoco tengo que hacer asiento de mandar resultados no asignados porque ya están dentro de los resultados acumulados listados por revalúo. Solamente tengo que hacer asiento de cierre. Los activos del inmueble y la maquinaria, acreditar, evitar las depreciaciones acumuladas, debitar el capital y debitar el saldo por revalúo. Y acá tienen ustedes la copia del balance que yo le había dado de la devolución. Ven que acá tienen el ORI. ¿Ven? Ahí tienen el ORI. Y ahí dice transferencia de ORI a resultado no asignado, que es el asiento ese que estamos haciendo. ¿Ven? En la columnita. Entonces, ahí el ORI, porque el ORI acá es negativo. En nuestro caso es positivo. Entonces jugarían al revés. ¿Ven? Este acá tiene un ORI negativo. Luego, ese ORI del ejercicio se transfiere al resultado no asignado. Entonces, cambia de lado. ¿Lo ven? Entonces, suman el ORI y restan el resultado no asignado. Nosotros tenemos un ORI positivo que en la transferencia acá sería negativo. Y el resultado no asignado positivo. ¿Lo ven, chicos? Así se hace el estado de evolución. Ojo con eso. Ahora, el final es teórico práctico. Entonces, le damos un caso
me lo explican con sus propias palabras. ¿Comprendiendo? Bueno. Y acá este es un resumen para que tengan en cuenta todo lo que les di. Está acá el modelo de revaluación. Ustedes van a ver que la norma dice que el valor razonable menos depreciación acumulada menos el importe de la pérdida por devalorización. En este caso no tuvimos en cuenta el valor recuperable. Pero yo les voy a explicar el valor recuperable ahora cuando veamos el caso de activo no corriente mantenido para su venta. ¿Sí? ¿Cómo se haría? ¿Está haciendo? Hay requisitos, para que ustedes lo sepan, ¿sí? Estos son requisitos legales, o sea, una perspectiva jurídica, más hizo la norma, para aplicar el modelo de revaluación. Entonces la norma establece que tiene que estar aprobado por el órgano de administración, tiene que haber documentación de respaldo del seguimiento, porque ustedes una vez que revalúan, tienen que revaluar todos los años. Entonces todos los años tienen que calcular el valor razonable. ¿Sí? ¿Cómo se lo aplica? Por clase de bienes, o sea, yo puedo revaluar todos los terrenos, y si tengo terreno y edificio, la norma dice que es otra clase, entonces yo lo puedo aplicar para todos los terrenos solamente, para todas las maquinarias, para todos los rodados. No es que tengo que revaluar uno solo, todo lo de la clase. ¿Sí? La aplicación, el papel de trabajo ese que hicimos es bien por bien, dice la norma. ¿Sí? No lo podemos hacer sumatorio, nada. Es bien por bien. La frecuencia, con suficiente regularidad, cuando hayan, dice, aumento significativo del valor razonable, por lo tanto la norma te está diciendo que lo calculé todos los años. ¿Sí? Eso es lo que establece la norma y el cálculo lo tenemos que hacer todos los años. ¿Cómo se contabiliza? Y acá le explico. ¿Qué hubiera pasado si hubiera sido al revés? Eso va al resultado negativo. El saldo por revaluación no se debita. ¿Sí? Si era al revés, si me daba negativo, el resultado. ¿Sí? Profe, si anteriormente yo habría Haciendo ejercicio para el año que viene, volver a hacer la revaluación y te da negativo. Ahí te va compensando con un saldo por revalúo positivo. entonces ahí sí lo... Ahí sí. Exactamente. Si vos tenés un saldo por revalúo positivo, dado evolución del patrimonio neto, si ves que te da negativo, lo vas compensando. Hasta el límite ese. Pasado ese límite, ya va al resultado completo. Exacto. ¿Sí? Y eso, quiero que lo lean, es lo que dice esta filmina que pasa en el ejercicio siguiente. ¿Sí? Hay dos formas de registrarlo. Yo lo registro de la manera que les mostré, que es trabajar con valor de origen, amortización acumulada y valor neto resultante. ¿Sí? Hay otra forma que no me gusta, pero está en el informe 2, ya voy a subir al aula si lo quieren ver. ¿Sí? No me gusta, tengo, por ejemplo, en la otra, directamente mueren todas las depreciaciones acumuladas y lo único que queda al cierre es maquinaria por su valor revaluado. Y empieza todo de nuevo. ¿Sí? Entonces, es como que te falta información. ¿Sí? Entonces, por esa perspectiva no me gusta ese método. Es decir, como que en este práctico la maquinaria, el valor de origen hubiese quedado en 27 y los 2.000 que ustedes habían dicho de depreciación acumulada se dan 0. Acá lo tienen. ¿Sí? Ahí lo tienen al otro método. ¿Cómo se lo? Por ejemplo, en este ejercicio, ustedes después lo leen. ¿Sí? Acá el rodado, ven que el rodado tiene un valor contable de 600 pesos. Valor revaluado 1200, calculo el coeficiente 2, entonces multiplico 1000 por 2, 1200. ¿Sí? Depreciación acumulada, yo le dije que tiene que quedar en 0, pongo 0. ¿Sí? Por lo tanto, el valor de origen y el valor revaluado. ¿Ah? No es 1000 por 2, es 1000 por 1,20. Ah, este 1,20. No. Ah, no, sí,
Pero espera, acá es por 2. Acá es por 2. ¿Qué pasa? Cuando hago este cuadro, ahora se lo hago. Miren, yo tengo valor revaluado 1200. Entonces el coeficiente sería 2. Pero no le doy bolilla porque no es el otro método que uso. ¿Sí? Entonces digo acá, depreciación acumulada tiene que quedar en 0. Para que quede en 0 depreciación acumulada, el valor de origen revaluado tiene que ser 1200. 1200 menos 0, 1200. Y ahí calculo las diferencias. 1200 menos 1200, 0, menos 400, 400 positivo. 1200 menos 600, 600. Y voy registrando. ¿Qué registro? Aumenta rodados por 200. ¿Sí? Depreciación acumulada, como está sumada, significa que disminuye por 400. ¿Sí? Y acredito saldo por revaluación por 600. ¿Sí? Entonces, ustedes tenían un valor de origen de rodado de 1000, más lo que estoy debitando 200, el rodado nomás queda por 1200. ¿Lo ven? Y después el ejercicio aparece en el estado contable, rodado 1200. Pero no sé la depreciación acumulada, revaluada, nada. ¿Sí? Y eso es como que me incomoda cuando voy a calcular el método del impuesto diferido. Ustedes saben que AFIP no permite revaluar los bienes de uso, entonces hay una diferencia temporal. Porque las normas contables miden a valor revaluado, AFIP a costo histórico, entonces puede surgir un AIR o un PIB, según el activo. ¿Sí? En este caso, si el activo contable es mayor que el activo impositivo, surge un pasivo por impuesto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Entonces tenemos que monitorear. ¿Y qué pasa en el futuro? Supongamos que en el futuro, ¿qué pasa con ese saldo por revaluación? La norma contable, ¿qué dice? A medida que se va consumiendo el bien, tenés que ir enviando ese saldo por revaluación, hacer una transferencia al resultado no asignado. Entonces hago el asiento, saldo por revaluación al resultado no asignado. ¿Sí? Y hay un cálculo que se hace, que yo no le explico porque no... ¿sí? Eso no tomo ahora, pero acá les digo qué pasa, me lo tienen, estudien esto, qué pasa en el futuro con ese saldo por revaluación. La otra política contable, la norma dice que cuando se dé de baja, recién hace la transferencia de saldo por revaluación al resultado no asignado. Y la otra política contable que puede optar, dice la norma, actualmente la NUA, que cuando vos quieras, hacer la transferencia, en cualquier momento. ¿Sí? Bueno, y acá tienen el ejemplo que pasa en el ejercicio posterior, para que lo lean. ¿Sí? Cómo se va tratando. Para la NIF es lo mismo, lo único que yo le dije que va resultado a otro, a LORI. Si es negativo, el resultado negativo. ¿Sí? Entonces, hay dos recorridos del saldo por revaluación. Para la NIF, pasa por el ORI y luego va al estado de evolución del patrimonio neto. En cambio, para la norma argentina es el recorrido más corto, que va directamente al estado de evolución del patrimonio neto. ¿Sí? Entonces ahí le digo, perspectiva, el camino largo para la NIF, camino cortito para la norma argentina. Directamente va al estado de evolución del patrimonio neto sin pasar por el estado de resultados. ¿Sí? Es mejor ver la práctica primero y después explicar la teoría. Muy bien. Vamos al otro ejercicio. Nos vamos al caso. Propiedad de inversión, ¿no? Bueno, este es fácil. Le coloco todo el concepto de lo que son propiedades de inversión. ¿Sí? Entonces, yo quiero que lean un ratito, identifiquen las palabras clave de propiedades de inversión, el concepto central para que se acuerden. Vamos con propiedades de inversión. ¿Sí? Vamos.
Vean el concepto de propiedad de inversión. Espinosa Rubén. La otra vez, ayer, la clase pasada también faltó. ¿Estuvo? No. Gareca, Giselle, los que son del grupo 1 saben algo, porque ya viene español. ¿No? Maita, la vez pasada llegó tarde. Sara Sabrina, de Ángel Florencia. Cruz Muñoz, ¿saben algo de Cruz Muñoz? La chica. Tampoco. ¿Quedaron ustedes 3 nomás? Dijeron en el consejo que sí, así que yo creo que el lunes creo que ya publican. Entonces tenemos que hablar tema para hablar cada uno. Martes 17 sí. La franja, los 3.
Yo no sabía que había virtuales. ¿Lista? Vamos haciendo. ¿Quién terminó? Palabra clave. Acrecentamiento, independencia de actividad, inmueble y resto. ¿Alguien? ¿Qué pusieron palabras clave? A ver, vamos. Conceptos centrales. Vamos. Son inmuebles, están destinados a obtener renta, destinados a asentamiento de su valor y tienen independencia. ¿Qué más pusieron? ¿Alguien más para agregar? Muy bien. Muy bien los conceptos centrales que Santa Elena. Yo comparto ahí con ella, ¿sí? Entonces yo le puse uno, viene inmueble, ¿sí?
destinado a la obtención de renta. Ustedes saben que obtener renta puede provenir de dos caminos: el alquiler o el acrecentamiento de valor, una inversión más. ¿Sí? Y ahí también se incluye, está la inclusión del anticipo. Y esto es importante, la irrelevancia de la actividad. No interesa si es actividad principal o secundaria. ¿Sí? ¿Cómo? Por eso era lo que ponía la independencia. ¿Sí? Que podría ser irrelevancia, porque es irrelevante. ¿Sí? No importa la actividad, ¿sí? Si es principal o secundaria, siempre va a ser propiedad de inversión. Entonces, cuando hablamos de propiedad de inversión, se nos tiene que venir a la cabeza un inmueble cuyo destino es la obtención de renta, que puede ser a través de dos caminos: a través del alquiler o a través del acrecentamiento, que es como una política de inversión, ¿sí? No tiene nada que ver si es actividad principal o secundaria. ¿Estamos de acuerdo, chicos? ¿Sí? Muy bien. Vamos a ver para la NIC 40. ¿La pudieron leer? Bueno, lean primero la NIC 40. ¿Y la que viene? Quiero que resalten diferencias. Primero veamos. Antes de ver mi primera, resalten las diferencias. Leyendo, a ver cómo vamos. O sea, para nosotros también es así. Nada más que no lo dice explícitamente, ¿no? Se sobreentiende, nada más que las NIC son más detalladas en ese sentido.
¿Listo? ¿Hay diferencia? ¿Alguien vio alguna diferencia? Acá dice que la ley 40 habla sobre que todos hablamos, habla de propiedad y que está mantenido por el dueño por el arrendatario. En cambio, la ley 354 no habla de eso. Yo no sé, pero considero que la ley 354 menciona las construcciones y no sé si la que dice son inmuebles, terrenos y construcciones. Y No, pero ahí también. o parte de un edificio. Por eso pregunté que era parte del edificio. Un edificio. O sea, un edificio, puede haber un piso para oficina administrativa, un piso para la oficina de la piel, un piso para el salón de venta, va. Yo pensé que esa parte del edificio era construcción. No, la parte del departamento, por ejemplo. ¿Sí? Es que en realidad ¿sí? No va a haber diferencia, no hay diferencia. No, lo que plantea ahí, muy bueno lo que plantea Antonella. Ustedes saben que hay un concepto más amplio de lo que viene de lo que es activos para las NIC. ¿Se acuerdan que había una cantidad de activos? Yo les decía que las NIC tienen un concepto más amplio, porque están los activos por derecho de uso. En principio general, todo bien recibido en arrendamiento ¿sí? Es un bien de uso. ¿No me acuerdo? Es un bien, un activo. Perdón. Ahora, supongamos que yo arriendo un edificio de 3 pisos. O sea, yo le alquilo a alguien. Entonces yo le pago a la otra persona. ¿Sí? Yo soy Don Ramón. ¿Sí? Le pago al señor Barrillo. Y él me da el edificio con 3 pisos. Y yo de esos 3 pisos uso 2. Y hay uno que le arriendo a otra persona. Entonces es un subarriendo.